Ok. Siendo las 10:37 minutos del día 26 de abril del año 2018, iniciamos con la sesión de pleno ordinaria programada para el día de hoy. Se hace constar la comparecencia de la parte actora y la parte demandada dentro del expediente 1539/2017 de la segunda sala. El actor es Sindicato de Taxis Económicos de Baja California, CROC y otros. La demandada es Director Municipal de Transporte Público de Tijuana. Está con nosotros la Secretaria General de Acuerdos para dar fe de la presente sesión del Pleno del Tribunal, así como mis compañeros, el magistrado Alberto Loaiza, titular de la ponencia 1, el magistrado Guillermo Moreno Sada, titular de la ponencia 3. Dicho lo anterior, iniciamos esta sesión con el punto número 11 del orden del día, el cual someto a consideración de mis compañeros de pleno, derivado de que aquí están presentes las partes de dicho juicio. Toda vez que los otros juicios, estas personas no representan ni al actor ni al demandado, terminando este asunto, les voy a pedir que se retiren de la sala de pleno para proteger los datos personales de las partes en los otros juicios. Si ustedes están de acuerdo, podemos iniciar con el punto 11 del orden del día. Okay. Dicho lo anterior, entonces, el proyecto que les presenté la semana pasada como magistrado ponente consiste de aproximadamente 94 hojas, por lo cual me aboqué a hacer un resumen al cual les voy a dar lectura en este momento. De ahí en adelante les preguntaré a cada uno de ustedes por orden alfabético y de ponencia si desean emitir su voto en este momento. De ser así, concluiremos con esta parte y procederemos a una suspensión de la sesión. Entonces, el expediente es el 1539/2017 de la segunda sala. El actor, como ya se dijo, es el Sindicato de Taxis Económicos de Baja California, CROC y otros. La demandada es el Director Municipal de Transporte Público de Tijuana. El acto impugnado consiste en una cancelación de la autorización de reubicación temporal de sitios de taxis, así como la notificación de dicha cancelación. La materia del pronunciamiento del Pleno va a ser el recurso de revisión promovido por demandada contra auto de 30 de agosto de 2017, así como el recurso de revisión interpuesto por la actora contra negativa de suspensión definitiva dictada el 16 de agosto de 2017. El recurso de revisión de autoridad contra acuerdo de fecha 30 de agosto de 2017, en el que se extiende a la autoridad por no cumpliendo el requerimiento efectuado en fecha 16 de agosto de 2017, reiterando dicho requerimiento. Se desecha por improcedente, pues el recurso de revisión no es procedente contra acuerdo de trámite. El recurso de revisión de actora contra acuerdo de fecha 16 de agosto de 2017, en el que se niega la suspensión definitiva. La sala niega la suspensión definitiva en virtud de que se sigue perjuicio al interés social, atentando a los medios de prueba consistentes en la inspección judicial de las páginas de internet y documentales públicas, consistente en boletas de determinación del juez municipal, así como notas informativas de la sección turística y carpetas de investigación iniciadas a taxistas del agremiado. Los agravios son la valoración realizada por la sala de las páginas de internet ofrecidas como prueba por la demandada, la fundamentación que lleva a cabo la sala para valorar las páginas de internet ofrecidas como prueba por la demandada, la fundamentación y argumentación que lleva a cabo la sala para valorar los documentos ofrecidos como prueba por la demandada, la indebida ponderación que lleva a cabo la sala respecto del interés jurídico del demandante frente al orden público y el interés social, la valoración que lleva a cabo la sala respecto al punto de acuerdo 3.6 relativo a la iniciativa de decreto de moratoria para el otorgamiento de opiniones técnicas, así como de permisos de sitios de taxis, acordada en la sesión extraordinaria de Cabildo del día 12 de julio del año próximo pasado. Y por último, la sala desestimó la apariencia del buen derecho que se actualiza y demuestra a favor de la actora
y la indebida valoración y análisis del peligro en la demora que se surte en la especie. El proyecto que se les presentó a ustedes tiene el proyecto de recurso de la actora que se somete a consideración contiene los siguientes agravios fundados y operantes por las siguientes razones. La sala se basó solo en perjuicio de interés social, la sala realizó indebidamente ponderación, el perjuicio del interés social no quedaron debidamente acreditados, los argumentos de la demanda expuestos en su contestación no analizados por la sala son infundados y por ende se revoca acuerdo recurrido y se concede suspensión definitiva, dejando a salvo facultades de vigilancia de la demandada. Cabe señalar, y es muy importante para las partes que están presentes, que ahorita única y exclusivamente estamos fallando sobre lo que es el acto de la suspensión, no el fondo del asunto. Hasta donde el Pleno tiene conocimiento, en primera instancia no se ha dictado fallo sobre la sentencia definitiva del fondo del asunto, por ende únicamente nos vamos a pronunciar en este acto sobre la suspensión definitiva. Dicho lo anterior, ¿quisieran mis compañeros manifestar algo al respecto? ¿No? Estoy a favor del proyecto. Luego entonces someto a votación y le pregunto por orden alfabético y de ponencia al magistrado Alberto Loaiza. Yo estoy a favor del proyecto. Secretaria, por favor, asiente que el magistrado Alberto Loaiza votó a favor del proyecto. Y quiero, de una forma muy breve, explicar las razones de por qué creo que la suspensión debe de otorgarse. La suspensión sabemos que es una medida cautelar que tiene por objeto, el objeto de la suspensión es paralizar los efectos del acto administrativo que se impugna y es proteger al particular nada más por los daños que se pueden generar durante el transcurso del juicio. Esa es la característica principal. Decía Pedro Calamandré que era como la Cruz Roja, no salva, pero cuida de que el paciente no muera en el camino. Y en el caso concreto, yo creo que está la cuestión de la ponderación. Ponderar es pesar, ponerle peso a las cosas. Y hay técnicas para ponderar. No es así de me late, sino que hay una técnica. Estas técnicas nacen del derecho administrativo, pasan al constitucional y ahora curiosamente del constitucional los tribunales administrativos se están abrevando, pero nació originalmente la técnica en materia administrativa. Se ponen pesos. Entonces yo creo que aquí la cuestión, lo que está en debate es, si no se otorga la suspensión, ¿qué perjuicio sufre el particular? ¿De qué peso es la afectación que sufre el particular? Y del otro lado está, si se otorga la suspensión, ¿qué peso tienen el perjuicio que puede sufrir el orden público? Entonces estamos ante el caso son taxistas, se trata de gente que presta el servicio de taxis, que la suspensión, negar la suspensión implica que no puedan prestar el servicio de taxi. Por lo tanto, es el medio de subsistencia que tienen. Entonces, ¿qué peso tiene ese perjuicio? Y para mí, la doctrina habla de que se le ponen pesos. ¿Es un peso leve? ¿Es un peso medio? Pues un peso grave. Y yo creo que aquí hay un peso grave. ¿Por qué es un peso grave? Todo el que vive de su trabajo sabe lo que significa el no poder obtener ingresos durante un periodo de tiempo considerable. Entonces es una afectación al derecho económico, al derecho de obtener los ingresos para subsistir de los particulares, que para mí es un peso grave. Se ha hablado mucho, porque este asunto se discutió mucho en los medios de comunicación, que había actos de violencia. Y parece que eso fue lo que detonó la decisión del órgano municipal de la emisión del acto administrativo. Pero yo aquí, cuando se hizo la valoración de las pruebas,
Pero yo me hago una pregunta, y esta es la pregunta que yo me hice. Vamos a ver. ¿Qué tipo de actos fueron? Fueron actos, si se cometieron, fueron actos aislados. Esa sería la primera cuestión. ¿Es factible que se puedan volver a cometer? Es probable, pero no es necesario que se vuelvan a suceder. No es un hecho real, concreto, que se pueda suceder otra vez, o que haya sucedido. Y es fácilmente evitable a través de vigilancia. Por lo tanto, el peso del interés público el peso es leve. Entonces, contratando esos dos pesos, el peso al interés público y el peso en este caso la afectación al interés público y la afectación al interés privado, creo que es más el peso de la afectación al interés privado. Por eso estoy votando a favor del proyecto, y estando las partes quiero, que quede bien claro mi posición. O sea, mi posición es: debe revocarse la suspensión, perdón, debe de otorgarse la suspensión, debe revocarse la resolución de la sala que negó la suspensión, debe otorgarse la suspensión, y el corazón de mi razonamiento es que los pesos, las afectaciones que están en juego, es superior la afectación al particular, porque es una afectación grave, a la afectación al interés público, que para mí es una afectación leve, ¿no? Esa era la razón. Muchas más gracias, magistrado. Una excelente exposición. Magistrado Morenosa, titular de la ponencia número 3, ¿algo al respecto previo a su voto? Sí, yo difiero del contenido de la sentencia, tanto de los resolutivos como los argumentos. Por lo tanto, mi voto es en contra, por los siguientes motivos. Aquí estamos hablando de suspensión, y para otorgar la suspensión se necesitan 3 requisitos básicamente. El primero es la existencia de un derecho, que en el caso concreto de la suspensión es la apariencia del buen derecho. El segundo requisito es el peligro en la demora, y el tercero es que no se siga perjuicio al interés social. En el caso concreto, a mi juicio, ninguno de los 3 está acreditado debidamente. ¿Por qué no se acredita la apariencia del buen derecho? Dice el actor en su demanda que tiene varios permisos de taxis, que tiene autorizaciones, dice la demanda, autorizaciones de sitios de taxis. Entonces, revisando los autos del expediente, vemos que lo único que exhibe son oficios del director de transporte, oficios del 2013, son 2 oficios del 2013, un oficio del 2015 y un oficio del 2017 que venció el 30 de septiembre de 2017. Entonces, esta apariencia del buen derecho se contradice con la finalidad del orden público. Dice el reglamento de transporte público de Tijuana, el artículo 220, fracción séptima, dice que los permisos para establecer un sitio tendrán una vigencia de 1 año y su revalidación deberá solicitarse por lo menos 30 días antes. Entonces, estos oficios, estas autorizaciones ya no están vigentes, son del 2013 y no fueron revalidadas anualmente. Para que se acredite el derecho del actor, necesariamente tuvo que haber exhibido la revalidación del 2018, así como exhibir el pago de los derechos correspondientes por utilizar la vía pública, lo cual en los 4 tomos del expediente yo no encontré ni las autorizaciones vigentes ni los recibos del pago correspondientes. Por lo tanto, a mi juicio, ese derecho que dicen tener no está acreditado en auto, ¿no? El segundo punto es el peligro en la demora. ¿Qué pasa si suspendemos a esta gremio que trabaja en la garita del Chaparral? No se les está privando el trabajo, no se les está cancelando los permisos de taxi. Lo único que se está haciendo es evitar que desarrollen su actividad
en una zona turística donde ingresan extranjeros, donde ingresan connacionales de Estados Unidos, y que por su importancia debe existir seguridad y paz social. Por lo tanto, a mi juicio, no existe ningún peligro, ningún perjuicio a los daños económicos de la actora, porque este gremio tiene más sitios de taxi. O sea, lo único que va a hacer es irse a trabajar a los otros sitios. Incluso en el acuerdo de la sala se está condenando a la autoridad a que le otorgue otro sitio de taxi. Entonces, desde luego que no va a haber mermado su situación económica, van a seguir trabajando, pero en otra ubicación. Por lo tanto, a mi juicio, tampoco se cumple el peligro en la memoria. No, entonces, emito. El tercer punto es, y el más importante creo yo, que no se persigue, que la suspensión no se persiga un perjuicio al interés público. El artículo 59 de la ley del tribunal dice que no se va a otorgar la suspensión si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Esto es, existe una prohibición en nuestra ley de que no debemos otorgar suspensiones si se contraviene el orden público y hay un perjuicio al interés social. ¿Por qué hay un perjuicio al interés social? Para todos es sabido y es un hecho público y notorio, el cual no necesita de mayor valoración, porque los hechos notorios son ciertos e indiscutibles, no hay duda, no hay discusión. Fueron acontecimientos de dominio público, de actos de violencia cometidos por el gremio de la parte actora en contra de usuarios del servicio del transporte público y en contra de taxis de otras líneas de transporte. Entonces, ese peligro inminente, ese perjuicio al interés social debe estar por encima del interés particular. Nosotros como tribunal garante de la ciudadanía estamos obligados, dice el artículo 1 de la Constitución, a garantizar, a proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Debemos prevenir que existan actos de violencia en la actualidad como en el futuro. Por lo tanto, lo que debemos de prevalecer es garantizar y prevenir los derechos fundamentales que están en juego en este expediente. ¿Cuáles son? El derecho a la seguridad, derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la libre competencia, esto es, que en esa zona fluya cualquier tipo de taxis, amarillos, verdes, blancos, que no exista un monopolio para que la ciudadanía tenga el derecho de decidir a cuál línea de transporte acudir, que no se le imponga, que no se le exija que necesariamente tiene que agarrar un tipo de taxi, sino que exista la libre competencia, la libertad para los particulares. Por eso existe esa sensibilidad social, existe un rechazo social que fue documentado en autos con 21 páginas de internet, que fue documentado con averiguaciones previas de las lesiones sufridas por las partes. Fueron identificados los choferes que traían uniforme. Entonces, son hechos públicos y notorios que no merecen mayor debate. Entonces, haciendo un ejercicio de ponderación, que es lo que yo exhorto aquí a mis compañeros, ¿qué está por encima? El interés particular, económico, de la persona moral, o el interés público, el interés social, que como ya comenté, estamos hablando del interés a la seguridad, a la vida, a la integridad física de las personas. Desde luego que para el suscrito, en este caso y en todos los casos, va a estar el interés social
por encima del interés particular. Entonces, por eso difiero yo del proyecto, porque en el proyecto están diciendo textualmente que está por encima del interés particular sobre el social, lo cual para mí no es lo correcto, ¿no? Dicho lo anterior, ¿su voto, magistrado, lo quiere emitir en este momento? Sí, es en contra del proyecto. Secretaria de Acuerdos, por favor, de cuenta y de fe que el magistrado Moreno Sada vota en contra. Luego entonces ya tenemos mayoría en el proyecto, es de 2 a 3, con votos favorables del magistrado ponente, su servidor Carlos Rodolfo Montero Vázquez, y el magistrado encargado de la ponencia 1, el magistrado Alberto Loaiza. Antes de concluir, me gustaría responder algunos de los puntos muy válidos que hace mi compañero Moreno Sada. Les queremos decir a las partes que están aquí presentes que a los 3 magistrados que terminamos decidiendo este asunto, nos ha preocupado mucho la resolución que se dicta el día de hoy, porque efectivamente se trata de la ponderación. Empecemos por lo principal, que es la materia del proyecto, que es el acto administrativo. El magistrado ponente, su servidor, difiere de que el acto administrativo lo es en sí el sitio. Para su servidor y en el proyecto ustedes se darán cuenta que el acto administrativo lo es la reubicación. Es decir, de un estudio de los autos, su servidor se percató de que el acto administrativo consistente en el otorgamiento del sitio no lo es en el lugar del cual les fue removido por medio del acto administrativo que se está discutiendo actualmente. El acto administrativo que nosotros estudiamos fue la reubicación. La reubicación que se da de acuerdo a los autos en base a una remodelación o ampliación de la infraestructura de la aduana de Tijuana, conocida como el Chaparral, si mal no recuerdo. Al momento de acudir el actor a juicio, acude con oficios vigentes, válidos y legales por la actual administración, por el director de transporte, así como la administración pasada. Por lo tanto, en cuanto al principio de buen derecho, en ese momento, en el tiempo y en el espacio, nosotros nos percatamos de que el permiso de reubicación está vigente, es válido y cumple con los requisitos de ley. Que aparte, es muy distinto la reubicación del permiso original, que le da vida a la reubicación. Es decir, el permiso original no está en debate, está en debate la reubicación. Eso es por una parte. Por otra parte, y antes de entrar a lo que son los actos delictivos, a este juzgador sí me preocupa mucho que nosotros, con elementos indiciarios, como lo son X número de páginas de internet que hizo la autoridad a llegar al juicio, los tomemos como elementos de prueba 100% válidos o hechos notorios. La Corte ha determinado en diversas jurisprudencias y tesis lo que es un hecho notorio para un tribunal, como lo es los autos que obran en el expediente, o cosas tan básicas como, disculpen, el cielo es azul. Esos son hechos notorios para un juzgador. Sin embargo, son indicios las publicaciones en medios de comunicación y en aquellos que son publicados por conducto del internet. No estamos diciendo que no existen. Simple y sencillamente, solo para este juzgador son indicios. ¿Qué me hubiera gustado ver que no veo en el expediente? Me hubiera gustado ver un proceso penal concluido. Sin embargo, de todo el expediente, que como bien señala mi compañero Moreno Sada, que son bastantes tomos, jamás me percaté de un proceso penal concluido. No va más allá, en la opinión de su servidor, de casos aislados de riñas
entre diversos conductores de diversas compañías de transporte. Esto, para mí, desafortunadamente, en la vida de un servidor, es cotidiano en todas las grandes urbes, es decir, Ciudad de México, Nuevo León, Monterrey, Guadalajara, Tijuana. En el transcurso de mi vida me he percatado cómo los empleados del autotransporte han tenido riñas entre compañías, entre particulares. Sin embargo, de los autos se desprende que son casos aislados, ¿sí? El otro tema que señala mi compañero Moreno Sada habla sobre la seguridad pública. Y a mí sí me gustaría distinguir el rol que tiene este tribunal y el rol que tiene la autoridad. Y voy a citar única y exclusivamente la Constitución. La Constitución dice que la seguridad pública en las calles no es del tribunal, ¿sí? El tribunal tiene a cargo la seguridad jurídica. Son dos conceptos muy distintos. Como acertadamente dice el magistrado Loaiza, si en esta parte de la ciudad, que por cierto la conozco, es un hecho notorio para un servidor, me consta que hay gran número de agentes de policía en esa ubicación. Los problemas de seguridad, de riñas, de robos a ciudadanos, etcétera, etcétera, puede ser fácil o medianamente prevenido por medio de una buena estrategia de seguridad pública. Sin embargo, la seguridad pública no está aquí a juicio. Nosotros no juzgamos al Ayuntamiento de Tijuana por sus tácticas, su logística referente a la seguridad pública. La Constitución dice que esa es facultad principalmente del Ayuntamiento y de su titular. Nosotros en el artículo 55 constitucional, nuestra Constitución local, nos habla de la seguridad jurídica. Y hablando del tema de la seguridad jurídica, más allá de afirmar o negar que existe un monopolio, como comenta mi compañero, nosotros nos percatamos que la autoridad de los autos que nos presentan canceló un permiso sin respetar el derecho a ser oído y vencido. Es básicamente ese punto el que está en debate para nosotros. Tenemos un Estado de Derecho y los tribunales estamos para proteger ese Estado de Derecho, para darle seguridad jurídica a las partes. Si nosotros permitiéramos que nuestras sentencias fueran de acorde a lo que diga un medio de información o una página de internet, pues Dios me libre cómo estuviera nuestro Estado. Nosotros, el sentido de mi proyecto, que fue avalado por el magistrado Loaiza, es en base a lo que obra en el expediente. Dicho lo anterior, le quiero recordar a ambas partes que esto es única y exclusivamente sobre el tema de la suspensión. No es un tema de fondo. Hasta donde tiene comprendido este pleno, el juicio se sigue desarrollando en primera instancia y, para utilizar palabras muy coloquiales, pues esta historia todavía no se acaba. Dicho lo anterior, si no tienen nada que agregar, compañeros, yo más quisiera tiene el uso de la voz. sí, nada más puntualizar dos cuestiones. Efectivamente, el acto original es la privación de un derecho sin garantía de audiencia, y aparentemente no hubo garantía de audiencia, por lo tanto sí hay apariencia de buen derecho. Y segundo, sobre la ponderación. La ponderación no se hace en abstracto, no se habla del interés público contra el interés social o contra el interés particular. La ponderación se hace en cada caso concreto, tomando las peculiaridades del caso. Y cuando la ley dice que no se debe de otorgar suspensiones cuando se afecta el interés público, se entiende que cuando se afecta el interés público en una medida superior a la afectación del interés privado. Esa es la interpretación que, en mi opinión, debe hacerse. Es decir,
se debe de hacer una ponderación en concreto, poniendo pesos. Precisamente los pesos que se ponen son los que nos dan los elementos objetivos para determinar qué pesa más, si el interés público o el interés privado. Precisamente por eso la técnica le pone pesos a las afectaciones. ¿Cómo se afecta? En forma leve, en forma grave, o en forma media o en forma grave. Entonces, partiendo de esas consideraciones, yo avalo el proyecto, ¿no? Dicho lo anterior, me gustaría también recordarle tanto a actor como autoridad del proyecto que, como insisto, es de aproximadamente 94 hojas. Voy a confirmar con el proyectista, trae el croquis de los sitios, trae las medidas también. Quiero hacer énfasis que la autoridad se le deja a salvo sus facultades de vigilancia de la mandada, que les quede bien claro esa parte tanto a la autoridad como al actor. Si bien es cierto, se le está otorgando la suspensión al actor de la lectura del proyecto, ustedes podrán constatar los lugares físicos de los cuales se le está afectando la medida suspensional. Lo cierto es que la medida suspensional también está dejando a salvo las facultades de vigilancia de la demandada. Esto hacemos énfasis en esta parte justamente ahora sí, porque ustedes son los encargados de la seguridad pública, ¿sí?, en esa zona de la ciudad. Dicho lo anterior, este es el sentido del fallo. Les pido por favor tengan paciencia con el tribunal. El asunto se va a pasar a lo que se le denomina engrose, posteriormente a firma. Después de eso sigue el procedimiento de publicidad. Desde ese momento en adelante se les va a notificar personalmente el contenido íntegro de la demanda. Secretaria, si da fe del voto, entonces sí, quedó por mayoría de votos. Mayoría. Dicho lo anterior, de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 20 de la ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, someto a consideración de mis compañeros una suspensión del pleno por 10 minutos para continuar con los siguientes asuntos en los cuales las partes aquí presentes no representan a los actores ni a los demandados. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. Plan suspendido.